ya estamos como al cierre de la jornada. Bueno, ya lo decía ahorita Juliet, yo soy Margarita Nemesia, ya llevo casi 20 años en el tema de población, pues acompañando a las personas jornaleras. Empecé con servicio social en la región de la montaña, en el estado de Guerrero, y ya de ahí el proceso me condujo a meterme a más de lleno el tema de los derechos humanos, a partir de integrarme al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, y allá me quedé en la región de la montaña, y eso permitió acompañar desde el lugar de origen prácticamente a la movilidad que se hace de la región a diferentes estados a donde van las familias. Actualmente soy integrante del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, CECIP, que es más cortito, y como CECIP tenemos la coordinación de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros. La red está integrada por alrededor de 11 organizaciones, y su mayoría son de sociedad civil, otras de base. Hay una religiosa, la Pastoral Social de Matehuala, y hay dos académicos, una académica y un compañero defensor independiente. Y desde la red pues prácticamente nos hemos abocado en 3 líneas, que es documentación, incidencia e investigación, y prácticamente pues el eje es población jornalera. Entonces, tratando como de no hacer tan pesado esto, después de 6 presentaciones y 2 mesas de debate, pues más bien yo quería como guiar como el tema de las conclusiones, partiendo como que en general la discusión del día partió de lo macro a lo micro, y yo lo haría como a la inversa, tratando de mencionar o centrar que justamente como el origen de las discusiones presentadas fue el tema de la migración interna. Cada una lo conceptualizará diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la red decimos migración interna agrícola laboral, porque cada concepto tiene matices muy específicos, y he visto que en otras esferas lo denominan diferente, pero que al final nos lleva justamente a ver y a repensar justamente cómo esta migración a veces se escapa como de la visión de las migraciones que en su conjunto componen no solamente las migraciones a nivel nacional, sino a nivel global, como lo decían, pensando que en el contexto mexicano mucha de la globalización internacional, ahora de refugio, de asilo, o con esto de la movilidad de las caravanas, ¿no? También le ha dado como otro sentido a mirar diferente a las migraciones que vienen de esta parte y que transitan por México y que llegan hacia el norte, ¿no? Pero que al final, en diferentes escenarios de debate, hasta de construcción de política pública, pues la migración de la que hemos discutido hoy todo el día está desdibujada, ¿no? O sea, no es central para empezar en la agenda pública, no es central en la política pública, y a veces también habría que mirar cómo la colocamos dentro de nuestras investigaciones. Y eso pensando también en cómo conceptualizamos al jornalero, ¿no? Jornaleros, pues por lo general también la política pública lo denominó así, lo conceptualizaron así. Habría que partir desde apersonarnos y darle el carácter de condición humana a las poblaciones con las que nosotros trabajamos, los encontramos, vamos al lugar de origen, a la empresa, a la que le hacemos la entrevista, la encuesta, etcétera, cómo se identifica. Sabemos que en comunidades de origen igual el jornalerismo ha existido, ¿no? Arrendan su mano de obra, es parte del intercambio que se da entre comunidades y familias, pero si ellos se identifican como jornaleros o jornaleras, ¿y por qué se identifican así? ¿No? De lo que rastreamos nosotros, se les adjudicó este concepto y se han ido apropiando, y muchos de ellos así se lo atribuyen: soy jornalera, soy jornalero, pero que eso ha llevado también a un uso de costumbre, también pensando en lo que mencionaban hace rato en sus diferentes presentaciones, ¿no? Los mercados o sea, también cómo miramos o colocamos el mercado de trabajo agrícola en México, pensando justamente en esas esferas que de hecho lo mencionaba muy al inicio, ¿no? Los sistemas agroalimentarios, cómo dentro de esto al final el solo concepto de ser jornalero o jornalera también podría definir justamente su posición, y lo decía por esta forma a veces, si no romántica, de cómo ellos en su relación a veces con los empresarios o ellas está de me hace un favor por contratarme. Entonces muchas veces esa visión o ese acercamiento pues es como la entrada a que muchos de sus derechos, y coloco el tema de derechos porque también es a veces como un eje que es transversal en las
investigaciones, pero que a veces escapa un poquito, porque partimos como de esferas a veces un poco sociales, ¿no? Pero que al final lleva justamente a que ellos miden eso, ¿no? De no ver como en el rubro de cómo están colocados ellos, si es población explotada, si es población en qué condiciones como las que han descrito, que al final lleva a repensar por qué es ese sentir, ya lo decían, ¿no? Porque hay pobreza, porque a lo mejor hay marginación, hay exclusión, y son como todas las demás características que ilustrarían justamente el tema de migración interna en México, ¿no? Que son las esenciales y que son como los factores claves, ¿no? Lo económico y la necesidad de buscar empleo fuera de tu lugar de origen, pero que ahora está atravesada por contextos recientes que son los diferentes tipos de violencia, incluyendo la del crimen o delincuencia organizada, que también ha trastocado o genera desplazamientos forzados, y que no solamente es forzosos, y que no solamente es como ese tema de desplazamientos, sino también en algún momento mencionaron eso de los megaproyectos. Todo eso es vinculante, pero que al final, si ustedes en algún momento dicen cómo poder esto que se describía, decir que sea como la contracara para que un jornalero o jornalera lo pueda hacer defendible, muchas veces está como, si no la resistencia, eso, ¿no? Es que aquí me están contratando, es que de donde yo soy no lo encuentro, no hay la posibilidad de autoemplearme, no hay la posibilidad de un salario, no hay la posibilidad de poder hasta generar como esta parte que ahorita describían que tiene que ver con el tema de los asentamientos. Todo esto lo menciono porque al final son elementos claves que ya lo mencionaban ahorita con el tema de la globalización, o si se desprendía mucho de las posibilidades de un mercado que oferta justamente este tipo de trabajo muy relacionado con el capitalismo, ¿no? Pero que al final también se asentaba mucho justamente en decir y que los sistemas, o sea, que está solamente recae en una palabra, precarización laboral, ¿no? Y precarización laboral implica explotar una mano de obra que no solamente es cautiva, sino que al final es una máquina de trabajo, o sea, tienes que tener la condición, no solamente la resistencia, y por eso estas empresas, muchos hablaron de empresas transnacionales, también se colocó en la mesa el tema de los productores pequeños o medianos, que al final no dejan de ser empresarios o productores, en su mayor denominación empleadores, pero que ellos son los que definen el perfil de la población que van a contratar o no. Y este perfil tiene que responder a que tienen que ser máquinas humanas que tienen que generar resistencia para trabajar ya sea en invernaderos o en cielo abierto. Y lo digo por lo siguiente, ¿no? O sea, no sé si en algún momento en el trabajo que ustedes han hecho de campo se han incursionado en uno de los surcos y tratado de realizar la misma actividad que realizan ellas y ellos. Y es un trabajo sumamente complicado, no solamente por lo que significa en términos de la resistencia para un hombre, un adolescente, una mujer joven, una niña o un niño, lo que implica de verdad andar, a veces cuando decimos el tema de garantizar herramientas de trabajo, una bota de plástico que puede marcar la diferencia entre que se enferme o no, una bota a veces puede ser impedimento para avanzar más y rendir más y cortar más de lo que te está demandando la persona que te acaba de contratar. Una bota puede quedarse encajonada en el lodo y impedir que tú avances. Tus manos tienen que tener la resistencia para aguantar las espinas de un pepino, ¿no? O de las 33 variedades de vegetales chinos que mencionaba Adriana. Nuestra empresa cultiva 33 variedades y una de ellas implica que tengas que estar de rodillas. Trazar esa tabla para cortar este producto implica justamente que tus articulaciones las tienes que adecuar para resistir eso. Recibiendo la humedad tus rodillas, ¿no? Pero que a lo mejor en el corto plazo no se ve, pero en el mediano sí. Y todo eso lleva a eso, ¿no? Que al final no necesitas tecnificarla porque tienes una mano de obra cautiva, que además lleva a esto, ¿no? En algunas de las presentaciones hablaban de población indígena, hay población también local, que no necesariamente es indígena, son jornaleros o familias jornaleras que viven en varios de los estados, y hay cierta temporalidad en que cultivan ciertos productos en espera de que las poblaciones que son en su mayoría migrantes, con una característica que son indígenas, no lleguen justamente a los diferentes ciclos. Y también este tipo de mercados, ya lo decía, no solamente es como el que distribuye sus productos a Canadá, San Francisco o toda la parte de Estados Unidos,
sino que muchas de ellas, por ejemplo, ahorita que hablaban de Driscoll, ya no solamente es la parte que está tejiendo estratégicamente el pueblo, está en Michoacán, está en Guanajuato, está creciendo en la frontera con San Luis Potosí. La empresa de vegetales chinos está ampliándose terroríficamente en Guanajuato. Entonces, al final lo que está permitiendo es que esta movilidad, ¿no?, que está también trazada con las presentaciones que nos dan, pero que al final, ustedes no ven, nosotros tenemos 22 entidades federativas y entre las 22 hay un tejido de circularidad de mano de obra que además permite lo que en algún momento también ustedes mencionaron, que mucha de esta población no regrese por 5 o de 1 a 5 años a sus lugares de origen o donde están asentados. Al final el mercado de trabajo ha permitido una mayor circularidad porque permite garantizar mano de obra y porque al final, ahorita hablaban también mucho de los intermediarios y decían sobre todo cómo ellos son ejes articuladores en el tema de los mercados de trabajo, porque también es una figura que puede ser global o no. Yo colocaría también que al final, decíamos, el jornalero o la jornalera está debajo de esa pirámide y por encima un intermediario que es el que perfila los niveles de contratación, pero no desdibujemos al empresario. Al final el empresario es el que traza justamente el tipo de condiciones que a su vez las coloca en un intermediario, que a su vez traza sus propias estratégicas para poder enganchar, reclutar, etc. Y en las modalidades que quieran, tradicionales, no tradicionales, porque al final atraviesa por otro tipo de intermediarios que se han metido mucho en esto, que tiene que ver ya más con un tema de trato de personas, que al final ha terminado también por criminalizar hasta la misma figura del intermediario. Y con eso voy justamente a uno de los temas, y que de hecho al inicio, y ahorita yo lo preguntaba, en términos de la figura y la presencia de las autoridades. Lo decía local, Ana lo mencionaba a nivel estatal, pero lo pongamos a nivel del Estado, ¿no? O sea, yo les decía, no es centralizar todo en la figura de los intermediarios. Al final, quien dispone, quiénes son sus actores y cómo van a bajar esos actores a nivel de los eslabones, son los empresarios agrícolas. Son ellos que, si bien no se apersonan o no los tenemos identificados, son los que han permitido justamente establecer condiciones de trabajo que ha permitido que por 20 o 30 años este tipo de precarización laboral exista. Muchos utilizamos o de repente el concepto esto de esclavitud moderna. En algún momento yo decía, de moderno no tiene nada, porque si leemos libros de las fincas o de las haciendas antes de la Revolución Mexicana o mucho antes, tienen las mismas características que ahora. ¿Qué haría la diferencia? Que te manden un autobús para reclutar en tu lugar de origen. ¿Qué haría la diferencia? Campamentos en algunos sigue existiendo. Si en algunos ya no hay campamentos, pueden ir a Guanajuato, San Luis, Nayarit, Colima, Michoacán. La mayoría de la población en el mismo estado de Sinaloa y Sonora, menos de Sonora, pero en Sinaloa, la gran mayoría de la población ha empezado a optar por rentar o alquilar viviendas. Sea una familia y pueden encontrar hasta 3, 5 familias, porque es una posibilidad de generar otro tipo de condición diferente a la que te pueden dar en el campamento o en el albergue. Entonces, nada de eso matiza las condiciones que teníamos o que había. Intermediarios había en ese entonces, intermediarios tenemos ahorita, en aquel entonces eran finqueros, pero ahora siguen con la figura de empresarios agrícolas, porque además algunas de ellas son transnacionales, exportan, pero porque también hay una presencia muy fuerte del Estado que ha contribuido desde su figura a que estas condiciones prevalezcan históricamente. Un Estado que además, cuando nosotros solamente miramos al empresario agrícola, al intermediario y al jornalero, desdibujamos completamente el papel del Estado. En las presentaciones muy poco se habló de política pública, muy poco se habló de los programas sociales y del impacto que han tenido históricamente en la población jornalera. Porque mucho de ese programa social o de escasa política pública, lo único que ha generado históricamente, como varios otros programas, es generar un mecanismo de asistencialismo, o lo que nos describía Adriana, ¿no? Que otras personas, a nombre de bajen recursos y que al final sea lo que nos resulta ahorita, ¿no? De mal manejo, de falta de transparencia, etcétera, etcétera. En la población jornalera no ha sido la excepción. Tuvimos un programa de atención a jornaleros agrícolas que estuvo funcionando y al cual desaparecieron, y no porque fuera mejor,
desde Fox el programa se fue diluyendo y en los últimos 3 años del periodo de Peña Nieto, concretamente el programa tomó otros tintes y terminó mermando muchas de esas líneas que venían en sus reglas de operación. Los de movilidad laboral, bueno, al final la misma Sudesol empezó a entregar apoyos de movilidad para la población. Entonces, lo que nos lleva a decir que el mismo Estado, a través de sus autoridades institucionales o de sus instituciones, como Sudesol o Secretaría de Trabajo, también tienen una función de agencias de colocación. En algunas presentaciones lo mencionaban, ¿no? Tienen que perfilar estas empresas para poder calificar y hacerse de los recursos y que puedan reclutar mano de obra. No dejan de ser reclutadoras también. Es como un doble disfraz de una secretaría que se supone que tendría que prevenir y garantizar derechos sociales y laborales, pero que al final con estos programas también está reclutando, está disfrazando un tipo de movilidad diciendo que garantiza derechos, pero que al final no se garantiza nada porque dentro de las reglas de operación no hay ni un solo mecanismo de política de derecho laboral que permita justamente vigilar si son respetados o no. Ya no digamos respetados, efectivamente se cumplan con los mínimos. Esos mínimos se piden en lo que también abordaron en sus diferentes presentaciones, que es con el tema de las certificaciones. Es otro enorme disfraz que ha sido la punta de lanza para garantizar subsidios que se entregan a las empresas transnacionales. Algunos pequeños productores pueden acceder limitadamente a ellos, u otros, como lo decía Adriana, ¿no? Que a veces ellos generan este tipo de recursos, pero que al final son subsidios del Estado que garantiza justamente la circularidad de estos productos, pero que se dice que va a tener un beneficio social que impactará a la población, que a su vez está facilitando con un programa de movilidad laboral que está reforzando la certificación. No se encarga más que de sumar las inspecciones que se hacen en algunos campos para decir que efectivamente pues, están libres de trabajo de mano de obra infantil, que se garantizan ciertos derechos para mujeres, que se garantizan ciertos derechos en materia de condiciones de vida, de salud y higiene. Los recorridos que ustedes han hecho pues darán cuenta que es muy escaso, ¿no? O si ustedes entran en algunas zonas, en algunos estados, Culiacán es claro ejemplo. Tiene la excelencia en términos de estándares, no digo internacionales, pero por lo menos los estándares básicos de condición de vida, que ustedes se van más hacia el norte. Los niños que no pueden entrar en esos campos de Culiacán, en Mazatlán, muy benéficos. De ahí hasta la parte de Culiacán. Todos los campos reclutan mano de obra infantil, pero la certificación dice que no, porque esta parte no está dentro de la certificación, sino son las grandes empresas transnacionales. Los invernaderos que hemos encontrado de arándano en Guanajuato es lo mismo, ¿no? Las empresas chinas que están en Miguel Hidalgo, en Guanajuato, tienen la población infantil, si bien no la reclutan para trabajar, pero es como un tipo, como lo que describía Adriana, ¿no? Demanda a la trabajadora social, que además le perfila la población que puede ir o no, acá sí les permiten, pero están como sujetos a cierto tipo de condiciones que solamente la empresa pone. Entonces, al final es como decir, ¿cuál es el papel de las autoridades? Las autoridades a nivel federal han contribuido a generar estas condiciones de explotación porque no son garantes de ellas, aunque tenemos una normatividad y ustedes pueden googlear y poner puntos de acuerdo en materia de salud para la población formalera y les va a salir un listado de por lo menos los recientes 5 o 6 puntos de acuerdo. Y pueden irse hasta los 90 y todavía van a encontrar puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo que están en el tintero, ¿no? Ayer se emitió una recomendación 36, que se la recomiendo mucho para la redundancia, pero que al final, si esto no se refleja como no se ha reflejado, pues viene siendo de la muerte. Esta recomendación se suma a nosotras que ya hay anteriormente, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, sí cuestionar el papel de la autoridad porque tenemos una normatividad ad hoc que no corresponde a una normatividad internacional, ¿no? O aunque lo hay, como en el caso del trabajo infantil, pues sí, ahí está, se adecuó la ley, se dijo que niñas y niñas de cierta edad no van a trabajar, pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no? El tema de mujeres. En las investigaciones muchos mencionaban familias o grupos domésticos como recientemente, o dicen jornaleros agrícolas.
pero habría que ver también cuánto de esta investigación habla específicamente de mujeres y que se ha hecho en política pública en relación a las mujeres. Es diferente la condición de una mujer embarazada, ¿no? Es diferente el trabajo que pueda realizar una mujer en condiciones de las diferentes violencias que la pueden integrar. Es diferente el papel, hay mujeres apuntadoras, hay mujeres reclutadoras y hay mujeres contratistas. ¿Por qué una mujer tiene un puesto de apuntadora en una cuadrilla de trabajadores? ¿Por qué el agricultor está perfilando ese tipo de mujer jornalera, ¿no? Porque además dice cosas más responsables, tiene que saber leer y escribir, o sea, tiene que reunir ciertos criterios. ¿Cómo sumamos esto dentro de nuestras investigaciones? ¿Cómo perfilamos desde esta visión el tema de las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes que a lo mejor 13, 14 años ya son madres de edad. ¿Qué pasa con un joven de 14 años que no solamente tiene que generar recursos para alimentar a su familia o su núcleo doméstico, sino a su vez el propio, ¿no? Que ya tiene un bebé de 3 meses, pero que llevan 3, 4 años o más dentro de estos círculos de inmigración, que al final estas políticas que les decía terminan criminalizando? Nos tocó escucharlo en Baja California y de ahí hemos seguido la cadenita en estos estados donde yo les mencionaba, que son drogadictos, que ahora no trabajan, que no quieren ir a la escuela. Por eso también llevaría como al otro elemento, y que lo preguntaba Julie, o no me acuerdo quién más, ¿qué pasa con, lo mencionaba Ana, ¿no? ¿Qué pasa también con no desapegarnos como del contexto de origen? O sea, cómo a partir del contexto de origen también nos permite ver eso, pero que es transversal la política o el papel de las autoridades. O sea, al final, todos estos elementos, pues no quiere decir que tengan que hacer o se tengan que hacer investigaciones macros, pero sí son elementos que tenemos que considerar para comprender más este tipo de migración, pero sobre todo para entender también cuál es como el papel central, no solamente en lo laboral, ¿no? Al final, ¿qué compone cuando decimos jornalero o jornalera? ¿Qué compone esto cuando decimos movilidad laboral agrícola? ¿Qué componente hay cuando hablamos justamente de Estado, ¿no? De autoridades, de instituciones? O sea, cómo al final, cuando hablamos de personas jornaleras, ¿no? No es jornalero, sino una persona, no le quitamos su carácter humano, porque al final son personas que traen muchas historias de vida y a veces las historias de vida las recabamos cuando hacemos la encuesta, el cuestionario o la misma historia de vida. De estas están muy cargadas si se les muere alguien en un campo agrícola, y si ese alguien que se murió no lo pueden trasladar a su lugar de origen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas familias que a lo mejor tienen 3, 5 hijos? Y estos 5 hijos, a lo mejor uno nació en Sinaloa, uno en Guanajuato, uno en Sonora, ¿no? Pensando también en los temas que mencionaban en sus presentaciones, la identidad y el territorio nos permean. Son territorios que están permeados por diferentes matices que además llevaría, ahorita que les mencionaba mujeres, hay también, ¿qué pasa con el jornalero o jornalera LGTB, ¿no? Nos ha tocado y no son muchos. Particularmente conocemos a un chico en Michoacán que se ha insertado a los grupos dentro de su núcleo muy cercano en Michoacán, y el chico ha ido cambiando hasta su imagen física, pero pudo hacerlo allá porque en su comunidad de origen, en el municipio de Cochuapa, que es población nazarí, bueno, para algunos mixtecos, pero es población nazarí, ¿no? Es incomprensible pensar en que el chico es un chico gay, ¿no? Y él al final dice, yo puedo pagarme la operación de esto, el arreglo de aquello, contando limón, y por cada botecito de limón me pagan $1.50, pero que permitió hacer algo que en su comunidad era impensable y lo sigue siendo, ¿no? Al final él optó por tener como un núcleo familiar distinto al que tiene en su lugar de origen. O sea, cómo al final todo este tipo de identidades nos configuran justamente al elemento que es clave, ¿no? Dentro de las investigaciones, pensando en algo, en un concepto que hace rato mencionaban también en sí, desde cuando más investigación, qué tipo de información se extrae o no y cómo eso se regresa. O sea, pensando cómo en todo esto al final puede impactar desde qué proponemos también desde las investigaciones, ¿no? Desde lo que han hecho, qué propondrían en términos de política pública y qué se le demandaría a un Estado
que al final ya ha hecho demasiado y creo que ya lo que se tendría que hacer está agotado. Decíamos con Kim hace rato, no tenemos que hacer un nuevo PAJA, ¿no? Un programa de atención a jornaleros agrícolas. ¿Para qué? Tenemos que generar más programas de movilidad laboral y el que tenemos ya es una agencia de colocación. Esto que ahorita decían de las visas y si se los llevan a Canadá, bueno, al final de los que nosotros conocemos, efectivamente hay 2 empresas vietnamitas en Sinaloa que tienen rivalidad entre ellas familiares, pero que a su vez han establecido canales de producción en Canadá. A los 2 grupos diferentes que se los llevan, su perfil es básico, tienen que tener, por eso les decía, son maquinaria humana. Esta maquinaria tiene que resistir las condiciones de Canadá para poder estar trabajando 4 o 6 meses, que es el periodo en el que se los llevan. Es muy distinto. A los de acá se los llevan a hacer un recorrido a las cataratas del Niágara y acá nunca los sacan a recorrer nada, ¿no? Les facilitan la bicicleta para que vayan al campo, pero por ejemplo al chavo que se fue acá, le pusieron a prueba 2 años y él es mayordomo y se fue siendo mayordomo general a Canadá, y el de acá es el hijo del contratista. O sea, al final quien perfiló eso fue no Oleg, el chino que está, el vietnamita que está en Sinaloa, sino la vietnamita que está en Ontario, Canadá, que fue la que definió justamente el tipo de perfil, y principalmente tiene que tener familia, ¿no? Para garantizar que no se quede, sino que se regrese. Todo eso al final son elementos claves que por eso tenemos que decir, ¿y qué proponemos desde la política? O sea, no podemos dejar de lado esto porque es lo que ha venido a impactar a la población. O sea, la población no solamente se mueve en este mar de marea de identidad, territorio, ¿no? De subjetividades. O sea, al final están impregnados y transversalmente por una política que ha dictado que no sean parte de la agenda pública. Si ustedes revisan las reglas de operación recientes, educativo, no hay investigaciones puntuales y lo que hay de educativo se ha mermado. En el tema de salud hay algunas muy específicas, pero ni siquiera desde la política pública se ha generado algo en términos de ver cuál ha sido el impacto en el estado de salud de la población jornalera. Y si ahí le seguimos sumando, pues al final son como los componentes que cuando hacemos esta mirada de lo global a lo local y viceversa, y cuando hablamos de mercados de trabajo y de agroindustria, pues son claves, ¿no? Porque hablamos de seres humanos donde, decía un compañero ahora, apenas hace unos meses, dice, sembré y tengo 3 tambos enormes de maíz que podría vender y le voy a sacar mi dinerito ahora que regrese en mayo a mi comunidad. Sí, pero al final no voy porque quiero migrar. O sea, esta lógica de quiero migrar. Traté como de comprender en la lógica si era porque la camioneta, si porque tenía que hacer la casa, tenía una deuda. No, él quería irse. Y se fue. Y otro compañero me dijo, no, me voy porque quiero echarle el colado arriba y la casa ya es de 2 pisos y para mí yo la veo acabada. Y dice, no es echarle el colado, porque es un tema de estatus. Y no es a todos tampoco, ¿no? Pero como todos estos elementos son componentes cuando hablamos de migración agrícola en México, ¿no? O sea, al final es como la suma de todos y lo que nos lleva justamente a decir que aunque pareciera que somos poquitos quienes abordamos el tema y lo colocamos en estos espacios, hay como temas muy estratégicos que no deberían como escaparnos, ¿no? O sea, no es que los sentemos y los hagamos como parte de la investigación, pero sí cristalizarlos para que cuando se llegue al tema de propuestas o simplemente de cómo reflejamos al jornalero o la jornalera en la investigación, es parte justamente de ese componente. También desde su visión más subjetiva, cómo se ven ellos, ¿no? Cómo se sienten, qué se piensan en estos circuitos de migración, cómo ven a la empresa, al final cómo se perciben en términos de 20, 30 años de migración, no es cualquier cosa, ¿no? Los jóvenes, o sea, esta apuesta de pensar si se van a Estados Unidos o no, o qué significa para ellos este ir y venir, el tema de la ciudadanía también, se asentaba mucho en San Quintín, pero por ejemplo están también en Sinaloa, Villa Juárez, ¿no? Asentamientos que también históricamente tienen sus componentes, pero que también los han ido matizando porque el rollo político los ha trastocado. Y el tema de la delincuencia organizada les ha transfigurado terriblemente ahí, que muchos de ellos pelean por un tema de ciudadanía, por acceso a servicios, ¿no? Pero hay otros donde dicen, a mí llámame pueblo originario, y hay otros de no me identifico
específico por ser indígena, ¿no? Relacionado con lo que preguntaban si se puede hablar la lengua o no. Sí, en algunos es parte de la identidad, pero en otros hay condiciones que sujetan a que también eso se vaya desdibujando. Entonces yo lo dejaría así, perdón si fue como muy redundante, le di vueltas a muchas cosas, pero más bien sería como el punto de eso, de no dejar de lado que al final es transversal un tema que a lo mejor dirán, y lo digo también como por mi proceso en el que me he metido últimamente, ¿no? Si lo visualizamos también desde la parte más humana, desde sus derechos, sin quitar lo laboral, nos da otros elementos para comprender también la migración, como les decía. Nunca quitar de lado también, aunque no sea como la parte central de sus investigaciones, pero sí es importante contemplar el papel del Estado y de las autoridades. Los municipios en lugares de origen tienen responsabilidades que no las han asumido. Los municipios en lugares de destino igual, las autoridades estatales en las dos esferas lo mismo. Todo se centra en la federación, que al final es lo que ya conocemos. Si esto lo desdibujamos, y claro, también no quiere decir que tenga que ser la fuerza, ¿no? Porque depende mucho del tipo de investigaciones, pero nos da elementos para hacerlo un poco más comprensible, pero nos da elementos de ser más propositivos, que eso es lo que necesita ahorita la población colombiana. Gracias.